12 de febrero de 2014, ¿no? Sí. 5:30 de la tarde en Irún. Dime un poco para empezar, para identificarte, tu nombre y tus apellidos. Yo, María Juncal Violet Urtasun. ¿Y en qué año naciste? En el día 8 del 9 del 25. El día de Guadalupe de Juncal. O sea que ahora tienes 88. 88 años. Voy a hacer 89 el día de la Virgen. ¿Y vives aquí en Beovia? Nacida aquí en Murecayola y sigo viviendo aquí. Cuéntame un poquito, esta casa, ¿qué fue o qué? Aquí teníais un bar, ¿no? ¿Tu familia? Sí, mi padre, vino aquí donde la Maricruz con 7 años. Mi padre ha nacido ahí en esa casa, la casa de Berrizar. Y de ahí con los 7 años vino donde los tíos. Vivió con ellos hasta que se casó. Mi madre estaba sirviendo, por lo visto, donde Telechea, y se casó y siguió aquí. Y luego ya cuando los tíos eso nos cogió mi padre el bar. Y el bar hemos seguido hasta, primero mis padres, luego yo, luego estuvo un poco el yerno, pero hasta unos 5 años o 6 ahora, que cerramos. Eran 6, y luego ya hicimos la vivienda aquí, bueno, porque por no subir arriba, como ya a mi marido le había dado un trombo en la pierna, el hijo y la hija vinieron que si queríamos alquilar. Y vinieron, pero dijimos que no, porque dijimos, la hija y el hijo dijeron, hacéis una habitación, no tenéis que subir arriba. Y últimamente decía mi marido decía, menos mal que me he quedado aquí porque no podía con la pierna. ¿Y quién solía estar aquí trabajando en el bar? ¿Tu madre, tu padre? Antes de la guerra, pues que teníamos mayor, la parte del otro lado también eran comedores. Luego ya se hizo la distribución cuando se fueron muriendo los tíos y nos quedamos con esto. ¿Quiénes estaban? Pues mi padre, mi madre hacía de cocinera, ¿entiendes? Mi padre, y luego yo en el mostrador. Cuando salí de la Palmera, porque yo ya te dije, me fui a la Palmera, y ya cuando pusimos ya que podíamos abrir con nuestro nombre o con otro primero fue, yo salí de la Palmera, puse en el mostrador. Y luego mis hermanos también, oye, estábamos todos solteros, todos. ¿Entiendes? Cuéntame un poquito cómo era la vida aquí antes de la guerra, aquí en Beovia. ¿Qué tipo de gente vivía aquí? ¿De qué se vivía aquí? Aquí, Puerto Rico, ya te dije. Aquí vivía pues toda la gente de la parte de los bares y que había todo, había comercio, ¿entiendes? La de la aduana, se vivía de la aduana. Porque la aduana es lo que estaban las casas de agencias de aduana y se da, aparte de las casas de las agencias de aduana, pues el comercio, y luego también pues mucha gente trabajaba en Francia en la fábrica Laser, que era de muebles, y en la fábrica de armas. Había también mucha gente que trabajaba en la fábrica de armas, pero vivían aquí. Y luego de carabineros. Había cuarteles por todos los carabineros. Y de ahí se vivía. Dime dónde estaban esos cuarteles, que tú sabes muy bien dónde estaban. Pues bueno, ya te digo, uno estaba ahí en... Eso ya te dije dónde estaba, cómo estaban esas huertas. Ahí, ¿no te has dado cuenta cómo hay un edificio ahí? Según vas en el autobús para Fuenterrabía, en las huertas esas, cómo hay unas ruinas. Ese era el cuartel de carabineros, ¿entiendes? Luego el otro estaba, que te digo yo, las casas de... Esta también era cuartel de carabineros, o las casas de carabineros también, no sé si era cuartel o eso. Las casas, a ver si me entiendes, vienes a la avenida Navarra, o sea, viniendo para Beovia, donde para el autobús que está la caja de ahorros, a mano derecha. Luego ahí atrás de esas casas que están nuevas hechas, hay como casas, como pisos, que entre la avenida Navarra y la calle Uranzu, como hay unos edificios. Esos también eran las casas de Lopetegui, pero ahí vivían carabineros. No sé si era cuartel, no sé qué era. ¿O sería cuartel de carabineros? No lo sé. Luego ya tenías aquí en Arenas Carrillo, ahí tenías otro cuartel. Luego aquí en el puente. Luego en Nasas,
Esas que viene a ser ahora donde está Ceiza segundo, o Ceiza primero, más bien Ceiza primero, al final será. Y luego ya tenías otro en Punchas. Y luego de Punchas tenías en... ¿Cómo se llamaba? El del otro. En la Estaola, no, antes de llegar a la Estaola había otro. Pero no me acuerdo cómo se llamaba aquella. Ahora no me acuerdo. Y luego ya en Endarlaza sí. Porque ya tienes luego en Endarlaza, ya ves que los carabineros estaban. Pero ya de esos yo no sé. Hasta Punchas sí. Luego el otro ya sé que estaba, pero lo que no me acuerdo es cómo se llamaba. Y lo he oído cantidad de veces, pero no me acuerdo ahora. ¿Qué tipo de vida solían hacer los carabineros o qué tipo de trato solíais tener con ellos? Como familia. No es como ahora con la Guardia Civil, es distinto, pero con los carabineros todo. Los chavales, no, ya, todo uno. Ya te digo, Beovia, pues claro, todo eso no existía. ¿Ya me entiendes? Todo eso era campos. Ahí había una arboleda fantástica. Toda la gasolina de allí, todo eso no existía. Todo lo de Ceiza, eso, todos eran huertas. Que ahí nos bañábamos, íbamos desde, que llamábamos la primera garita, que era al lado del puente, o sea, hasta la segunda, hasta casi Punchas. O sea, te bañabas y corrías por todo eran maíces. O sea, que todo era un contorno este. ¿Ya me entiendes? Todo lo que es la vuelta del barrio hasta la gasolinera de allá de la Cansa. Esto todo no existía, porque todo esto se hizo plazoleta porque en el año, parece que fue el 34, segura no sé, éramos chavales nosotros, para ir, que eso son las escuelas. Entonces, para ir a las escuelas había que dar la vuelta por la Cansa. Pero ¿qué pasó? Que vino una riada muy grande. Y al haber la riada, el barrio dijo que plazoleta. Y se hizo, todo lo que es esto, se hizo la plazoleta, ¿entiendes? Y ya entonces ya todos ahí, todos, no, ya te digo, era esto y luego las escuelas y la plazoleta. Ahora todo ya, está todo cambiado. Y todos, pues ya sabes, todos los chavales, lo que era todo era una piña. Ahí no distinguías tú si eras carabinero o tú tenías dinero y yo no tenía. No es como ahora parece que se mira más, hay más estúpidas, más cosas. Pero entonces no, era todo uno. Y todos jugábamos. Si había que ir a Francia porque no estaba la iglesia de Beovia hecha, pues íbamos toda la chavalería. Sobre todo, fíjate, el mes de mayo, qué bien lo pasábamos. No sé si has estado en la iglesia de Beovia de Francia. ¿Has estado? No. Bueno, hay una cuesta que baja la iglesia y está abajo está el frontal, ¿no? Pero bajaba así. Ahora también ahí está modificado todo, no está como antes. Entonces, ¿qué hacíamos los chavales? Ponernos a la puerta de la entrada a la iglesia, porque ya sé lo que nos esperaba. Entonces, llegaba el mes de mayo, todos los chavales pasaban, ya sabes, a las flores de mayo. Y los franceses, ya sabes, la letanía no sabíamos nadie, más que Aseso a ti, que era amén. Y luego el orga pronovis, ya sabes como ya dicen, oja pronovis. Y claro, todos atrás, oja pronovis, pero luego ya sabes lo que te esperaba. A pedrada limpia, hasta la mitad del puente, hasta que pasábamos. Los de allí, solíamos burlarles. Francés Malacabes, no vale un duro, no una peseta, toca la corneta. Pero eran cosas de chavales, era otra vida, era, no sé, una familia, en concreto era una familia. Ahora no, ahora nadie te saluda, nadie te dice buenos días. ¿Qué gente solía haber en el bar? ¿Qué tipo de clientes solía...? De todo, todo uno, y todo tipo de, pues eso, de Francia también venía mucha gente, ¿entiendes? Era ya te digo, todo era muy familiar. Pues estábamos nosotros, luego el bar Vidasoa, que estaba el Trinquete, antes de la guerra, y luego había dos sidrerías, y luego sí, aquí adelante también había otro, se pusieron otros dos antes de la guerra, uno era el de la Rasa, y otro, ¿cómo se apellidan estos? Ahora en Cali Santiago están, ¿cómo es?
ahora no me viene el nombre, me cacho. O sea, siguiendo aquí otra había otros 2 bares más. Nosotros y luego ya el comercio. El estanco, que sea el de Telechea, no había más que un estanco, ahora hay 3. ¿Entiendes? Y luego ya estaba lo que decíamos nosotros, la sidrería de Totúa, y luego había otra sidrería ahí en 21. ¿Entiendes? Y así, y luego estaba el café también ahí. Pero bueno, había vida para todos. Como se manejaba dinero, pues había vida para todos. Era distinta, yo no sé cómo decirte, otra vida. Lo que ahora no hay. Ahora no es Beovia. ¿Entiendes? Y luego el chiquiteo, ya no existe nadie. Y luego ya sabes, entonces también habrás conocido en Fuenterrabía después de beber y cantar. ¿Entiendes? Todo eso se ha perdido. Porque antes las cuadrillas, ya sabes, luego de eso y cantaban. Hoy en día ya no existe nada de eso, no existe. Ya te digo, era pues eso, otro estilo era. Como tú lo has visto todavía en Fuenterrabía, pues sí. Aunque Fuenterrabía también ha cambiado todo. Yo me acuerdo, hay una foto, cuando estaban haciendo la carretera de abajo, la que sale Interlin, que todo eso era agua. Cuando estaban haciendo eso, y nosotras a las rocas, las amigas, íbamos por la carretera de arriba, ¿no? Y cuando estaban haciendo en una lancha, tengo yo una foto metida. Estaban haciendo y estaban las lanchas ahí, no sé, pues lo que trabajarían, ¿entiendes? Cuando hicieron el espigón, todo eso, fíjate. Que se llevó casi hasta las villas esas que están después de la carretera, las viejas, no las otras, todo es nuevo. Ahí pasaba ya casi el agua, se había llevado cuando hicieron luego el espigón. No es que, ¿dónde ibas los domingos? A Fuenterrabía. ¿Dónde ibas? A la Alameda. A la música en Irún no había, pues a la Alameda, a la música a la Alameda. Y si no, a las rocas. Porque no me digas que ahora estaba más bonito antes el faro que ahora. No sé, yo cuando vi que ahora está como que hay allí, como un restaurante que hay en el faro, allá, que está todo cerrado antes estaba todo eso abierto para las rocas, que ibas tranquilamente por el camino. Me quedé una desilusión, todo eso cerrado, no sé, pues también todo eso ha cambiado. ¿Cómo recuerdas, ya una vez que se conoció el alzamiento militar, ¿no?, en julio, cómo recuerdas los movimientos que hubo por esta zona? Pues ya te digo, los milicianos que iban primero pues hasta Enterlaza, hasta que volaron, el puente lo volaron, para que no vendrían los navarros, vamos a decir. Entonces yo he conocido aquí, luego venían a comer los milicianos, venían con vales, porque se les daría de comer. De esos vales se perdieron, ya te dije, se quedaron en Francia, ¿no? Y luego pues ya, te digo, en Punchas estaba en la primera línea, pero es que nosotros no nos imaginábamos que eso. Y luego pues ya te digo, cuando venía, hasta que ya la gente ya empezó que venían para ir a Francia. Todos los días al puente con colchones para ver si te dejaban pasar, pero no, todavía no te dejaban pasar. Hasta la última hora que ya abrieron para ir el barrio para Francia, ¿entiendes? Aquí no se quedó. Me parece que, no sé si un matrimonio mayor se quedó, lo demás nadie. Cuéntame, ahora bueno, antes me has contado la anécdota de que estabais bañándoos, que caían balas en el río. Cuéntame un poco esa historia. Pues eso, en el mes de agosto, pues ya sabes, todos los chavales al río a bañarte. No ibas a otro sitio. Algún día si te despistabas allí, pero eso era una cosa. Pues todos a bañarte, y claro, al venir, como venían de allí, lo mismo que de allí, venían aquí a mi casa, porque todo esto que había unas apales, ¿entiendes? Y estaban así, como las cazuelas y todo, estaba todo de... Claro, cuando fuimos a Francia ya no se podía aguantar aquí, porque ya te venían las balas como si estaríamos tú y yo hablando. Entonces, claro, pues todos los chavales, pues el mes de agosto, ¿dónde ibas a ir? Al río, como siempre. Claro, si te venía una ráfaga de los tiros, al entrar las balas, hacían el ruido ese que hacían las balas.
¿entiendes? Y luego ya cuando fuimos a Francia, pues todos mirando, pues esos, allí, cómo iban a entrar o qué iban a hacer. Y luego ya en Francia, una vez que entraron, pues a ver si la solicitó para venir cuanto antes. Y es lo que nos pasó. Mi madre con los 3 chavales sí, pero mi padre no, hasta que pasó ya la Segunda Guerra Mundial ya había empezado. También, luego hablamos de eso, pero también me habías comentado el tema de algún obús o ¿no? que habíais oído, alguna explosión. Sí, eso a mi hermano, a mis hermanos, que estaban ahí en Casería Sistilla, viendo, claro, ellos todavía eran, al tener mi hermano ya 13 para 14, ya era un poco más, ¿ya me entiendes? Un poco más esto. Entonces sí, ellos les cogió, ahí se les reventó un obús y vea, ellos ya te digo, ellos sí habrían vivido, te habrían contado un poco más. Porque mi hermano Lorenzo, el padre de la mamen, ese hace 3 años que ha muerto. Y tenía la memoria muy bien. ¿Y sabes dónde cayó ese obús o eso dónde fue? Luego sabes dónde había mucho también. Aquí, claro, es que todo eso era un pinar que iba para San Marcial. Y en los pinos, ahí hubo, porque claro, una vez que de San Marcial le disparaban mucho, o sea, todo un pino, entonces ahí murió mucha gente. Ahí, yo creo que si abren eso, ahí tiene que haber gente, ¿entiendes? Entonces, luego ahí murió, que se aparecieron obuses y ahí murió mucha gente, ¿ya entiendes? Claro, eso ya fue, ahí, eso tiene que estar eso, porque ahí eran las batallas, eso, yo ahí tengo, pero no así para decirte, ya estábamos en Francia, nosotros ya no te puedo decir yo, pero ahí las batallas fueron ahí en San Marcial, bueno, más bien de aquí, entre San Marcial y luego el castillo de Gasteluzar, ahí vivía una familia también les cogieron como, ¿entiendes? Todo eso, pero claro, toda esa gente ya no vive, ¿entiendes? ¿Cómo vivisteis vosotros esas batallas que hubo en San Marcial? ¿De aquí? Sí. No te digo que salíamos a ver cómo venían los aviones a bombardear San Marcial y veías, y mirábamos todos los chavales. Mira, ya ha tirado. Y mirabas como, ¡pum! ¿Entiendes? Que todos los chavales, ya te digo, no ves el peligro, no veíamos el peligro. A veces, hoy en día, joder, hay un tiro ahí y toda la gente fue, ¿entiendes? Yo me acuerdo cuando le mataron a Zabala en Fuenterrabía. Y justo, habíamos cenado en Irún, íbamos a pasar la noche a Fuenterrabía otra vez, y justo llegando a Fuenterrabía hay la gente corriendo cuando le mataron a Zabala. Justo, o sea, en la boca calle, ahí paramos, ¿qué pasa? Y le habían matado a Zabala. ¿Entiendes? Entonces, son cosas que ahora te asustas, hoy ves donde dices y te largas. Tú ves ahora a la policía que a uno le está cacheando y te largas. Pero entonces la curiosidad valía más que, ¿entiendes? Son cosas que... Pero ya te digo, apenas que mis hermanos no viven. ¿Los milicianos que veíais por aquí, que eran gente de Irún o gente de fuera? O... Había de fuera también, había belgas también, había 2 puestos ahí, claro, al lado de la ría, no está como ahora. Y ya te he dicho, había unos belgas que estaban con unas metralletas, pero era del bando del gobierno, de los milicianos, estaban con los milicianos. ¿Entiendes? Ya te digo, muchas estaban, lo demás sí, los milicianos que iban, o los relevos, o gente que venía, ya te digo que nos quedamos nosotros con un montón de facturas de dar de comer. ¿Entiendes? Eso tú me contaste que tu abuela, ¿no? Debía de tener algún... Mis padres dejaron en Francia, claro, se llevó a Francia todo eso, un fardel, un mantel, todo de facturas, el Frente Popular, ¿no? El Frente Popular, igual tantas comidas, o vino, lo que sea, pues el Frente Popular. Mi marido solía decir, cuando le decía a mi madre se cabreaba, y cuando ahora mismo le decía a alguien esto, y decía, el Frente Popular te paga, y un día le digo, que no, el PP, le dice a Jerónimo, que yo digo el Frente Popular, y le digo, ¿tú crees que ahora conoces si no han conocido?
Porque claro, ahora en la mayoría es gente de fuera. Es gente de fuera que no tiene ni... Porque de aquí de Bebia, ¿cuántas familias estamos? Seremos contadas. Todos gente de fuera. ¿Y qué les vas a decir a esa gente de fuera? Si no, ¿no? Porque ahora ya, de aquella época yo aquí, ¿entiendes? Todos somos ya los hijos. En los casos ellos también son hijos ya. ¿Entiendes? Y no sé. Luego me comentaste que también debía de haber alguna lista, ¿no? Sí, eso sí, porque Cuende será familia de este tío así. Ese estaba en San Juan de Luz. Y ese Cuende puede ser, a ver, que yo tengo aquí apuntado un nombre, un segundito, puede ser Cuende Aramburu, Ricardo Cuende Aramburu. igual será este el joven este es Ricardo. Ahora, si el tío se llamaba así, la pena ya te digo, yo Cuende porque a mí me dijo Ramón Idarreta, que es el que tiene ahora la tienda del Paseo con que es Marina. Cuando él era, un día, pues ya te digo, él tenía el comercio y se iba a casar ya la Marisol. Y no sé si le había preguntado yo si tenían tela, o sea, la cosa es que me dijo, porque con la madre de él, mi madre eran amigas, y así, igual si estaba lloviendo yo paraba allá o lo que sea. Y me dice, ¿tienes esto? Y le dije, sí, pero no he traído dinero. No importa, lleva Juncal. Y yo le dije, bueno, el Frente Popular te pagará. Entonces él me dijo, Ramón, ¿tú has conocido el Frente Popular? Y le dije, sí, así, en Francia se quedó en casa mi abuela. Y me dice, ¿sabes quién tiene la lista? Y yo le dije, no, Cuende. Y me dijo, yo ya estoy en primera fila. Y me dijo, oye, dile a tu hermano que está en Aldave, a ver si suele ir Cuende. Me dice, vive en San Juan de Luz y ahora ya viene a España. Me dijo, y tiene la lista él. Dile a tu hermano, cuando va a Aldave a cenar, que te enseñe la lista. Yo le dije a mi hermano, ¿entiendes? Yo por eso sé que esa lista, ese Cuende ya se habrá muerto porque era mayor, ¿entiendes? Esa lista ha existido. ¿Y qué cosas habría en esa lista? Pues de lo que ha servido. Por ejemplo, Ramón Idarreta me dijo a mí que él tenía, que ponía por mantas, ropas o lo que habían llevado de la tienda. Aquí pues teníamos que figurar como vales de comida y bebida, ¿entiendes? Cosas que los, digamos, llevaban los para el frente. Eso es, habían requisado pensando que luego no, requisar, se podría pagar, ¿no? Requisar tampoco, por ejemplo, es como, ¿cómo decirte yo? A ti, por ejemplo, tu patrón dice, tú vayas a esa casa y comes, ¿no? Tú tienes hecho un convenio o te da un vale o lo que sea, entonces eran vales. Igual por una comida para 4 comían. O X vino para llevar a las trincheras o así. Los vales nuestros eran eso. Cada cual tendría otros de comestible, tendrían sobre comestibles tendrían. Yo lo de mi casa era eso. Y Ramón Idarreta me dijo a mí, él tenía sobre mantas y claro, para el frío, para lo que sea. ¿Me entiendes? Luego, en esta foto que me has enseñado antes, sí. Tú tienes en la memoria este tipo de cosas, son algunos milicianos, ¿no? Sí, son milicianos. De trinchera. Sí, ya no se ve muy bien, pero la trinchera son los sacos, ¿no ves? Sí. La casa es esa de ahí enfrente, que tiene ahí enfrente como ahí, que tiene como unos baldosas ahí, o sea, salís de aquí y enfrente, ya que lo que cojas y la vuelta es la casa esa, o sea que entonces, claro, al no existir esto, si querías ir para Navarra tenías que pasar por ahí efectivamente, no podías ir por otro lado, y si venían los coches de Navarra tenías que venir a entrar por ahí, no es como ahora que pasas por aquí. Pero entonces era así. Y esa es la misma esquina de la casa esa que hace así la revuelta para. Eso está ahí. ¿Vosotros solíais estar en la calle cuando había este tipo de movimiento? Sí, hasta que entraron. Ya te digo, ya nosotros evacuamos aquí, pues si entraron aquí el 3 o el 4, pues iríamos el 2, mi hermano y yo. Ya mis padres entrando.
Explícame cómo es que tuviste, o sea, salisteis de aquí, cómo ocurrieron las cosas, cómo Pues se cuando tomó ya la decisión. la decisión no sé quién la tomaría. Yo sé que ahí solíamos ir al puente, ya porque para ver, ya la gente no se podía estar, porque ya las balas entraban. Entonces la gente pensó ir a Francia, ¿entiendes? Y claro, aparte de eso que había mucha gente que esa gente se ha quedado allí, no han vuelto, porque trabajaban en Francia. Entonces íbamos todos los días al puente porque decían que iban a dar el paso para que pasaríamos para Francia. Pero no lo dieron y claro, la gente igual, hasta con colchones, se iba a la esquina del puente a pasar la noche pensando que ya te iban a abrir. Entonces pasabas ahí hasta ya que dieron el pase para pasar a Francia. Que era gente de Irún, ¿no? Que quería pasar a Francia por esta zona o... Yo creo que los de Irún irían por Irún. Irían por Irún. Algunos pues por Fuenterrabía también irían por el barco, pues ya sabes. Por ejemplo, mi prima, esa la que fue cerillera, que su marido era carabinero, esa como le decían que tan pronto aparecía, no aparecía el suegro, que era sargento de la Falúa, pero vivía en Pasajes. Entonces esa en cambio embarcó en Pasajes, ¿entiendes? En los barcos que iban para Rusia, ahí le fue. Pero te quiero decir yo que los de aquí, por ahí, los de Irún irían por Irún. Mi marido dice que fue por Irún. Decía, y a su padre que era maquinista, a ese le cogió el tren. Claro, se empezó, más bien fue un domingo a la tarde cuando se cerró la frontera ya. Eso me parece que me decía él que a su padre le cogió en Alsasua. Pero claro, ya al coger en Alsasua ya cerraron todo, entonces ya no pudo venir a Irún. Y ellos emigraron a Francia y su padre, cuando ya entraron aquí, su padre pudo venir para Irún. Luego, ¿tú te acuerdas, no? De ese domingo que... Era domingo. Cuéntame ese día cómo Pues fue. eso era un día muy bueno. 18 de julio, pues todos los chavales habíamos pensado pues ir a la playa. No íbamos a Fuenterrabía, sino a Hendaya, más cerca, y al volver ya estaba la frontera cerrada. Y el padre de uno de los, bueno, eran un montón de hermanos, entonces siempre andábamos juntos, era comisario de policía. Entonces, hacer las gestiones para que todos los chavales nos dejarían venir, que éramos de aquí. Pero claro, tú vas a esperar a hacer las diligencias. Pues no sé quién iría. Vamos por el río, pues por el río. Como ya conocíamos el río, sabíamos que por la parte de la isla, claro, tampoco no está el río como entonces. ¿Entiendes? No te cubría. Cubría pues igual hasta el tobillo y volvimos por ahí. Pues cuando dieron la orden de que podíamos pasar, ya estábamos todos. ¿Entiendes? ¿Cómo en tu casa, cómo se hablaba del tema de que había habido un alzamiento o de que iba a haber una guerra o...? Yo no sé, eso ya nosotros... ¿Os dijeron por qué estaba la frontera cerrada? ¿Vosotros os enterasteis? O... Sí, que estaba la frontera cerrada porque se había hecho, no sé lo que dijeron. Entonces ya, sí, luego ya se cerró del todo ya. Porque antes de la guerra no había vallas ni había nada, era como un paseo. Ahora tampoco, es así, ahora no hay nada. Luego ya se puso, ¿entiendes? Pero ya te digo, la frontera se ha cerrado. Pues se ha cerrado. Luego ya, claro, pues chavales que ya no te dejan ir a Francia, ¿entiendes? Me estabas contando cómo fuisteis vosotros a Francia, ¿no? Que estaba ahí la gente esperando para poder entrar. ¿Cuánta gente había? ¿Había mucha gente ahí como apiñada? O... Sí, lo que es el barrio. Gente del barrio. Sí, sí, hombre, si habría gente de fuera yo no te puedo decir, igual habría. Pero entonces son donde la gente que conoces, ¿entiendes? Toda la gente de... ¿Y con quién fuiste tú primero o quiénes fuisteis? ¿Quiénes fuimos? Mi hermano y yo. Entonces ya estaba, por ejemplo, este que te digo yo, Violet Zavala, como trabajaba en la SER, ese se quedaba enseguida en Francia. Pues luego pues eso, la otra prima, la Felisa, esa era en Pasajes, la otra pues pasaría por aquí también. Primero fuimos mi hermano y yo. ¿Y a dónde fuisteis? A casa de mi abuela. No es que con mi abuela vivía de toda la vida en Francia. Porque ya nosotros éramos de Sara, ya el bisabuelo, no sé qué, y ya estaban ahí. Porque ya
todos los hermanos de mi padre vivían en Francia, menos mi padre y el padre de Felisa, o sea, que vivía aquí arriba. Todos los demás hermanos ya estaban todos, otra vez habían vuelto con los padres a Francia. Fíjate, yo ya tenía aquí en Beoví 2 hermanas de mi padre, en San Juan de Luz un hermano, en Burdeos otro hermano y en París otro. O sea, te quiero decir que ya toda la familia, pues ¿a dónde íbamos a ir nosotros? Nosotros fuimos directamente a casa de mi abuela y luego dormíamos en casa de mi tía. ¿Y dónde tenía la casa tu abuela? ¿En qué pueblo? Pues aquí, en Beoví. En Beoví. En Beoví. O sea, ¿fuisteis andando? Andando, sí, todos pasamos andando, sí. Luego la gente ya, pues unos a un sitio, otros a otro, otros donde les llevaban, a otro sitio, para otros. Y a la gente, yo ahí ya no te puedo decir dónde. Nosotros como ya fuimos mi hermano y yo ahí. Entonces a casa de mi abuela o mi tía, no sé, dormimos más bien en casa de mi tía. Pero ya te quiero decir, ya nosotros ya nos quedamos ahí en Beoví. Ya no fuimos a ningún... Otros fueron para mi marido, pues eso decía que no sé en qué parte estuvieron. Ya me decía el pueblo y todo que eran. Pero yo no. Él también, si hubiese vivido un poco, que murió en abril, si hubieses venido el año pasado, él tenía buena memoria y también se acordaba. Él también se acordaba, porque luego a ellos se les, de lo que fueron en Irún quemado, a ellos también se les quemó la casa, vivían en calle La Aduana. Él ya tenía más historias de cómo se salieron, se les quemó cuando volvieron, donde les dieron la casa. ¿Entiendes? Eso ya. Aquí cuando la gente volvía después de Francia, después ya que entraban, toda esa gente que venía de Barcelona y así, la gente que era de aquí y de Irún, aquí había unos almacenes grandes y uno le llamábamos La Carioca, ahí les traían a la gente y luego de ahí ya cada cual les decían, bueno, pues si tú de Irún o si eran gente de Irún más o menos, pues, ¿entiendes? ¿Que era gente igual que venía en tren o así o...? Eso ya no te puedo decir, eso ya gente que de Barcelona que les vendrían en tren, eso como yo ya estaba aquí, no sé. ¿Y dónde me has dicho que estaba ese almacén? Aquí enfrente eran sí hay fotos de eso, ahí. Sí, eso eran 2 pabellones grandes. Uno era el baile que decíamos La Carioca y otro tenía arocena de vinos, tenía los fudres ahí. ¿Entiendes? Y ahí se alojó la gente un poco hasta que pudo irse a otro sitio. No, ahí se juntó la gente, los que cuando volvían ya que habían entrado, más bien cuando terminaba ya la guerra. Si tú estabas en Valencia, por ejemplo, y te mandaban para los pueblos de donde habías evacuado, pues por ejemplo los de Irún y de Oia estaban ahí. Luego ahí les daban las casas para... ¿Entiendes? Eso ya era gente que venía ya. ¿Pero quiénes controlaban eso? ¿Esos ya eran los nacionales? Sí. Sí, aquí ya, pues eso, los señores, como digo yo, la gente de Irún. ¿Entiendes? Como el famoso Revilla allí fuera, la familia de revolucionarios, no hace falta. Cabrito de él. Yo con 14 años salí. Buah, fíjate que te digan chaval a ti, que vas a pedir trabajo y se levante y que te mande... y que oyes que a la otra le dice que buena persona, te quedas, tú dirás a mí cómo te quedas, ¿no? Pues de miedo de ir a decir a nadie, pues está mi padre en Francia o está aquí, ¿entiendes? Porque vosotros al principio me has dicho que habíais ido tu hermano y tú a casa de tu abuela. Sí. Y luego más tarde ya fue la otra parte de la familia. No, al día siguiente casi. Al día siguiente o a los 2 días ya no se podía estar aquí, ya entraban aquí y ya se marcharon. Ya fueron mi padre, mi madre y mi hermano mayor, claro. ¿Entiendes? ¿Vosotros qué erais? 3 hermanos? Eran 2 mayores y yo la más pequeña. ¿Entiendes? ¿Cómo se llamaban tus hermanos? Uno José Ángel, ese estaba casado con la Agustina Arandia. Luego mi hermano Lorenzo, casado con la Carmen Vázquez, la madre de la Mame, y yo. Yo casada con Jerónimo Castillo, y ya te digo, éramos los 3. ¿Y tus padres cómo se llamaban, tus padres? Mi padre Juan Violet La Saga y mi madre María Urtasun Galarza.
¿Y ahí en Beoví cuánto tiempo estuvisteis? Mi madre y nosotros, los tres chavales, 14 días. Porque el 14 de septiembre ya vinimos. Porque tenías que solicitar y nos dieron. Pero nos dieron a mi madre con los tres chavales. Y vinimos con intención de abrir. Y si vinimos una tarde, al día siguiente a la mañana, ya estaba la camioneta del ayuntamiento, o sea, lo poco que quedó, se llevó el ayuntamiento. Ya lo requisaron todo. Cerraron las puertas, nos precintaron todo y ala. ¿Cómo encontrasteis vosotros el bar o bueno, vuestro lugar? ¿Cómo lo encontrasteis? Hombre, faltaban muchas cosas, pero bueno, con la intención de poder abrir y mirar o algo. Pero es que no pudimos tampoco, porque no te dejaron. No te dejaron porque ya te precintó el ayuntamiento que iríamos al alcalde. De la casa de Bante estaba de alcalde. Y fuimos, mi madre conmigo, y dijo que esto, que si no estábamos contentos, que nos mandarían a Francia o que nos harían como le hicieron a las de Olaizola. Ante eso, ¿qué te quedas? ¿No? ¿A las de Olaizola qué les pasó? Esas les cortaron el pelo, les dieron aso, les pasearon por Irún. Esas les castigaron mucho porque eran nacionalistas. Ellos también, fíjate, esa familia ya habrá estado con ellos. ¿No se está con ninguno de los Olaizola? Pues esos tienen que tener buena historia. Ellas ya se murieron, ¿eh? Una estaba casada con cuñado, otra casada con estomba, ¿entiendes? Y de aquella familia quedarán, ahora sobrinos quedarán, porque me parece que ya, el hermano también Baseta, que estaba casado con la de Baseta, también ya se murió. Mañulo. Yo creo que han muerto todas las hermanas. ¿Y eso cuándo ocurrió? Pues yo no sé esas dónde estarían, porque decían que mucha gente se había quedado en la parroquia. Y si se habrían quedado en la parroquia o así, porque eso fue al entrar en Irún, me parece, que les hicieron eso. Fue algo como muy impactante, me imagino, la gente lo recordaba así como algo muy fuerte. Sí, es que fue, sí. ¿En vuestra familia visteis eso? No. Solamente lo que le dijeron a mi madre en el ayuntamiento, no. Luego los únicos que en Beovía nos hicieron fuimos nosotros, porque todos los demás vivían como Dios. Todos paseando con los falanges y ahí merendando y comiendo. Nosotros, los tres hermanos con mi madre a la huerta o a los pinos a por leña. Claro, entonces eran cocinas económicas. Económicas tampoco, más bien eran chapas. Luego se puso la cocina económica. En fin, son cosas que se pasaron. Y nada. ¿Por qué os cerraron el bar? ¿Os dieron algún motivo o...? ¿Cuándo aquí? ¿Cuándo volvisteis? Que éramos rojos, que mi padre era rojo. Entonces rojos, pues eso, los que eran rojo. No era nacional. Éramos rojos. Como ahora te dicen de la ETA o de Batasuna, pues éramos rojos. ¿Entiendes? Y luego, claro, los que habían sido, como por ejemplo Amantellos, habían sido los Berroa en Irún también, que fueron casi sueños. Eso es porque habían estado en Guadalupe prisioneros. Joder, cautivo de Guadalupe, ya te digo, para entrar te tenía que firmar uno de esos. Y me acuerdo cómo fuimos mi madre y yo, cuando ya dijo mi padre que ya estaba la guerra y que a ver, para solicitar, pues nos firmó Ollo, que era agente de aduanas, y luego ahí en un caserío nos firmó Epifanio Aramburu. ¿Entiendes? Fueron los que le firmaron para venir mi padre. Porque tu padre vino mucho después, ¿no? Mi padre vino en diciembre del 39. Ya estaba la guerra en Francia ya. En diciembre, no sé si fue el día de Nochebuena o víspera de Nochebuena, en el 39. ¿Cómo fueron esos 3 años en que tu padre estaba ahí en Francia? ¿Cómo vivisteis vosotros estos 3 años económicamente? Pues ya te digo, yo me fui ya porque mi padre pensaba
que era el gobierno, ¿no? O sea, no estampilló el dinero, porque había que estampillar, no sé, hacer algo con el gobierno. Entonces, primeramente, pues yo me fui como, ya te digo, a La Palmera, había que comer, y mi hermano el otro se fue donde Montes a aprender de carpintero, y el otro, bueno, el otro ya se colocó más tarde, ¿entiendes? Pero bueno, primeramente lo pasamos muy mal, luego ya, al venir las cartas también ya nos mandaba mi padre algo de dinero, cuando ya se empezó a trabajar en las lantas, ya nos mandaba algo. Pero te quiero decir que si comimos o no comimos, tampoco pedimos, ¿entiendes? No. Pero no hubo una familia que le diría, bueno, ¿qué les pasa? ¿O cómo viven? No. No hubo nadie. Nadie. Luego yo me acuerdo cuando digo que iban a poner Cáritas aquí en Beovia, vinieron para que me asociaría yo a Cáritas. Les dije que no. Uy, ¿por qué? Digo, ¿por qué no? Yo no voy a dar a Cáritas ni un sus. Si algún día doy algo, daré de mi voluntad. Pero no doy, a mí nadie me ha dado. ¿Entiendes? Y nada. Luego ya empezó, luego ya empezaron los años del hambre, ¿entiendes? Pero ya cuando los años del hambre ya era distinto, ya estábamos aquí, ya estaba mi padre y todo eso. Me has dicho que empezaste a trabajar en La Palmera. Cuéntame cómo era ese trabajo, cuánto dinero ganabas. 4 pesetas al día. Y después de 6 años hice. No sé si 6 escasos, algo así. Pone el certificado, no sé dónde lo tengo. Pone, entré con 4 y salí con 4,25. Me subieron en tantos años 25 céntimos. ¿Y ahí qué trabajo hacías? De sellar las hojas. Era una nave, era la primera nave que pusieron Walmart, porque debía tener la fábrica en Cipriano La Rañaga. Pero al haber aglomeración y tendría pedido, le obligaron a coger más gente, le obligaron a hacer y ahí hizo el primer pabellón. Y es cuando en el primer pabellón entramos, yo creo que en La Palmera hemos desfilado todo igual. Luego ya hizo el segundo, el tercero. Pero bueno, yo he conocido, trabajando yo, en el primero que hizo y el segundo. Luego ya cuando más, no he conocido ya más. ¿Con cuántos años empezaste tú a trabajar? Con 13, falsificado 14. Estaba en la escuela y no sé quién me dijo, ¿quieren chavalas? Me voy, mi madre, ¿cómo? Mamá, me voy. Y fui. Te digo, con 14. Con 14 años. ¿Tu madre quería que estudiaras o...? Estábamos aquí en la escuela todavía, pero yo, ya te digo, yo en el 36 mis hermanos ya estaban en La Salle, ya los dos iban. Y yo aquel año iba a ir al Pilar, ya tenía hablado, pero me cogió la guerra, claro, ya no había... nada, ya me entiendes. Y mis hermanos tampoco ya, me parece que anduvieron un poco aquí, pero poco. Y ya se colocaron enseguida, yo también, ya te digo, pues yo en el... Espera, me parece si tengo esa foto, me parece que pone tercer año triunfal. Y fíjate cuántas chavalas estábamos, no sé si estamos 6 en la foto. No sé si estamos 6. Estamos, y chavales, pues no sé cuántos había. Pocos. Fíjate, y eso que venían de la escuela del Vidasoa, porque aquellos habían, la escuela del Vidasoa se había derrumbado con un cañón y los chavales de allí venían aquí. Me parece que tengo la foto. Me parece que tengo aquí sí, no me he dado cuenta ya. Sí, luego te lo vuelvo a poner. ¿Y tienes una foto de la escuela, de los chavales de la escuela? De las que éramos, me parece que estamos 6. No sé si estamos 6, ¿eh? Parece que está aquí. La encontré el otro día. La foto esta me la dieron, esta es de una de las inundaciones. Mira, esta nos daría la maestra. María Juncal, 1938.
Segundo año triunfal. Sí, aquí que pone Se ha roto. 20 de junio, creo que pone. 20 de junio de del 38. Segundo año triunfal. Fíjate cuántas estamos. Fíjate. Todas con la mano arriba. Cantando el cara al sol. Porque esto es la bandera. ¿Entiendes? La pena es que tengo el cacho de aquí. Fíjate. Que éramos de eso de... Siéntate. Esta soy yo. Me parece que esta soy yo. Esta eres tú. Sí, fíjate. Fíjate cuántos chavales que estábamos, ¿eh? Calcula. Cantidad de chavales. ¿Y aquí qué era? ¿La escuela pública o así, Sí, igual aquí? Sí, esas eran las escuelas públicas. Ajá. ¿Entiendes? ¿Y cómo veíais vosotros eso de estar levantando la mano Pues y entonces, tal? pues, no sé, pues como una cosa, no sé, y estabas hecha eso, no, como te obligaban a cantar, pues cantabas. Cantando el cara al sol, ahora dices, tú mira cómo nos ponían con la mano. ¿Te das cuenta qué pinta tenemos? Y fíjate esto con las dos escuelas, ¿eh? Fíjate. Estábamos de cada casa a lo mejor. Me acuerdo yo sí, Legasa. ¿Has oído hablar de Legasa? ¿Cómo le mataron? Bueno, una hermana de sí. Entonces vivían aquí en Arenas Carrillo, ¿no? Y la Jesús a su madre se les había muerto. Y claro, el padre era contratista. Y bueno, a la escuela, toda la parte salía y venía aquí a la escuela. Y venía, y la Jesús era terrible. Era la melliza del que le mataron. Y le hacía por la fuera, a la maestra le burlaba. Y la maestra, ¡fuera! ¡Fuera! Y las demás unas risas. Le mandaba de la escuela y el pobre Legasa, que se había quedado viudo con 4 chavales, venía, por favor, mire usted, recoja, admítala. Bueno, Jesús, ya sabes lo que ha dicho tu padre. Al día siguiente lo mismo, otra de las suyas. Ya te digo, lo pasamos. Éramos pocas, fíjate las que somos, no somos más. Nadie más. ¿Y anterior a esta escuela, a qué escuela ibas tú también? Aquí. O sea, siempre al final has estado aquí. Aquí. ¿Y cómo cambió la escuela de antes de la guerra, después de la guerra? Pues calcula todo. Yo cuando no estaba, yo no tenía edad, porque entonces empezabas con 6 años en la escuela, no te admitían antes. Entonces, como la maestra dormía donde se llama Maricruz, que estaba en el primer piso, pues me solía llevar a las tardes, pero entonces ya aquí había gente mayor, chicas ya, pues igual que aprendían un poco, les enseñaban a bordar, a coser, ¿entiendes? Ya no mayores. Luego ya cuando aquella maestra se jubiló, ya vino otra, luego vino otra, y luego la última que estaba era la Conchita Zuzuarregui, que esa ya vino con plaza fija, las demás hasta venir esa con plaza fija eran interinas, ¿entiendes? Pero... ¿Aquí hubo alguna maestra o algún maestro que le quitaron el puesto por ser republicano? Porque se quedó también fuera. Y vino otro... Sí, el maestro sí, la maestra no, la maestra ya estaba. La maestra sí, la maestra ya estaba antes de la guerra. Pero el maestro no, el maestro se quedó en Barcelona. Había uno que le llamábamos el rascallú, porque a todas las con su boina roja como los requetés. Y tenías que decirle Ave María Purísima o no sé cómo. Si no decías eso, tienes, pero eso era de los chicos, rascallú. Pero de las chicas no, las chicas era la misma maestra. Yo ya te digo, estuve con ella y luego esa estaba hasta jubilarse, porque vino joven, o sea, terminó la carrera y la plaza fija se vino joven. Y aquí estuvo hasta que se jubiló. Y era de Irún, ella misma era de Irún. Conchita Zuzuarregui, ¿entiendes? ¿Y qué tipo de enseñanza os daban en la escuela? Digo ya, después de la guerra, ¿os hablaban de lo que era el régimen de Franco o veías que era una educación un poco tirando al régimen o cómo...? No sé, que obligaban a eso, cuando entraban en algún pueblo, hacía fiesta, por ejemplo, si cuando, vamos a decir que habían tomado Bilbao,
pues quedaba ese día fiesta, hoy se ha cogido bien. Pero no, yo creo que no, no, yo creo que no. Lo único que cantaba es el Cara al Sol, eso sí. Pero lo demás no creo. Yo ya te digo, luego yo poco tiempo estuve porque, bueno, poco. 36, yo en La Palmera entraría, si es el 38, pues sería la última foto esta. Luego de ahí yo ya pasé a La Palmera, ya te digo, falsifiqué la firma y pasé a la... Con 13 años me fui a La Palmera. Luego también intentaste buscar trabajo en algún otro sitio, Te digo, ¿no? en la fábrica Cerillas. ¿Con quién fuiste ahí a buscar trabajo? Con una chica que vivían ahí en Arenas, Carrillo, trabajaba en La Palmera también, ya te digo, éramos chavalas. Y me dijo la otra, oye Juncal, ¿por qué no vamos a pedir trabajo en la fábrica Cerillas que pagan más? Y están cogiendo gente. Pues vamos, y fuimos, y a la otra se puso primero, ¿cómo te llamas? Antonia Portugal Marquiarena. ¿Familia del enterrador? Pues sí, mi padre. Uy, qué bella persona, qué hombre más bueno, qué hombre más trabajador. Sí, no faltaba más. Ponte ahí y mañana vienes a trabajar. ¿Y usted? Yo, María Juncal Violet Hurtaso. ¿Cómo ha dicho? María Juncal Violet Hurtaso. ¿Familia de Felisa Violet? Sí. Prima se levantó así como un histórico. ¡Fuera! ¡Fuera! A familia de revolucionarios no hace falta. ¡Fuera! Y yo, fíjate, tú con 13 años, que te salga el otro que se levante ahí. Y que te salí, yo no sé si salí, no sé cómo salí. Y aquí pues a La Palmera otra vez. ¿Entiendes? Porque tú dices que aquí en Beovia, bueno, luego también cuando fuisteis al ayuntamiento, como que no se os daba muy buen trato, ¿no? No, claro que no. No. Luego ya te digo, cuando yo ya abrimos esto o lo que sea. ¿Sí? Hombre, Juan Mari. Bien, ¿y tú? No, ayer estaba con la Juncal. ¿Entiendes? Y ahora estoy con esta señorita que es la que está cogiendo los datos. ¿Y tú dónde estás? ¿En casa? Ya. ¿Vale? Vale, hasta luego, Juanma. Se dijo. Y esto se les cuenta si como no tienen ni puñetera idea. ¿En tu familia saben un poco cuál ha sido la historia Sí, familiar? sí, ya no. ¿Tú te has encargado de contarles? Sí, ya lo saben, sí saben, sí. Lo mal que lo pasamos, sí saben, sí. O sea que fue una época dura, ¿no? Y tan dura. Luego vinieron los años del hambre, todavía más duro. Aquello también ya fue que no había nada, ¿eh? Joder. ¿Cómo vivisteis eso? Nosotros al principio, primero mentalmente mal. Yo suelo decir ahora, pues yo no sé, porque en Vera, por ejemplo, claro, es que no había nada. Te daban un racionamiento, igual 1 kilo para, vamos a decir, de carne, para 4 o 5 que éramos. Entonces toda la gente lo que pedía era carne del cocido, porque era la única solución que te solucionaba más la carne del cocido, porque podías hacer sopa o algo. Y luego tampoco no había jabón, se hacía con sebo, se hacía algunas veces hacía mi madre en un balde, y con aquellos que no había jabón tampoco para la ropa, es que no había nada, nada. Y yo me acuerdo que no sé quién me dijo, ir a Vera, yo ahora pienso, muchas veces he pensado, ir a Vera a por patatas, pero claro, había que venir, pero la Guardia Civil te quitaba en Endarlaza. Venir andando de Vera, yo solo pensar, pues mucha cantidad no podía traer, porque venir de Vera, ¿cuánto podría traer yo? Aunque serían 17 años o eso, no podía traer gran cosa. Luego ya, mi madre dijo, pues yo me voy allí a Urdiain, que está al siguiente, no sé si, con Alsasua. Bueno, Alsasua, el siguiente pueblo es Urdiain, que va para Pamplona. Dijo, seguramente que allí tienen que tener de todo, claro, no les dejaban vender porque todo estaba requisado. Y mi madre se decidió.
Y dijo, bueno, y salió mi padre a la estación. Mi madre tuvo suerte, vino con un saco grande de patatas, alubias, habas, que le dieron allí, las primas le dieron todo y vino. Y luego escondió mi padre en un bar en Irún y ya fue trayendo poco a poco. Porque ibas al... si tenías en la huerta pues maíz, pues luego eso llevabas al molino de Endarlaza, pero ibas por el monte, para moler, ¿entiendes? Y Soria y mi padre igual de noche iban al molino en Darlaza. Luego ya nosotros ya lo pasamos bien, ya mi madre ese viaje hizo, luego hizo otro viaje y tuvo suerte. Y luego ya ahí nosotros ya no pasamos. Pero te daban una torta así de pan, así, pero ¿cómo estaría hecho? En forma de flan. Al día, fíjate cómo estaría hecho aquello. Yo me acuerdo, ya te digo, una vez pasamos nosotros de risa, en Fuenterrabía, estaba el albergue, la Plaza Urdanibia, empezando por la calle Mayor a mano izquierda. Si dices la Alameda, ¿no? Sí, la Alameda. Sí. A mano izquierda estaba el albergue de Falange, o no sé, que quedaban de comer o algo. Y un chico que tenía la hermana empleada ya, bailando en la Plaza Urdanibia. Ya os acompañamos a beber, a mi amiga esa, la Loli, y a mí. Ah, sí, sí. Ahora voy donde mi hermana que me dé un chusco. Le saca el chusco, le dio a su hermana un chusco grande, así que tenía, no sé, eso era de la Falange, no sé. ¿Un chusco qué es? Un chusco era como un bollo grande, le llamaban chuscos, un chusco así. Era como, bueno, así, una barra. Con un chorizo y una bota de vino. Pan y chorizo, y yo cuántas veces cuando dicen en las barracas, ya sabes, pan, chorizo y eso, de eso me acuerdo, y digo, pan, chorizo, Navarrico y el hijo del sacristán, mi amiga y yo, andando desde Fuenterrabía, pan, chorizo y, bueno, ¡joder! ¿Tú sabes en aquellos tiempos una barra de pan lo que era? Bueno, ya te digo, y ahí sin embargo, ahí ya tenían, ¿no? Pan. Sí, era un albergue de Falange, era, no sé para quién tenían. Eso no me acuerdo yo, pero que estaba ahí en la Alameda, sí, y como Navarrico tenía a su hermana. Luego aquel chico murió en un accidente. Y fue donde ya le voy a pedir a mi hermana. No sé si tendrían para Falanges o qué. En esa época, estando vosotros tan cerca de la frontera... Estaba cerrada. No había contrabando y así ya. Pero es que no, en Francia tampoco no tenían, porque luego ya con la Segunda Guerra no tenían tampoco. Luego sí, luego ya con el plan Marshall, antes que en España ya empezaron los franceses. Cuando empezaron en Francia el pan sí, ya se traía de contrabando. ¿Entiendes? Ya empezaron en Francia, ya traías. Pero hasta esa época en Francia tampoco no había nada. Es que no tenían tampoco nada. Tampoco no había nada. Luego sí, luego cuando se empezó sí. Pero hasta empezar nada. Ya te digo, y en la plaza de Irún, que estaba el mercado, estaba, ¿cómo dice? Debajo del ayuntamiento, ahí estaba el mercado, un mercado grande era. Y ahí pues toda la gente abrían si abrían la plaza para las 7 o las 8, yo creo que para las 4 de la mañana había colas para coger lo poco que te daban, pero claro, querías coger, no pretendías coger un filete. Lo que te interesaba a ti era la carne del cocido, o sebo. Sebo también mucho, por hacer jabón. ¿Entiendes? Ahí pasó mucho hambre, sí. Y luego no había telas, no había nada. Yo para hacerme una bata para el día de San Marcial, ya habían empezado el contrabando en Lesaca. Había un piso, primer piso, siempre me acuerdo cuando voy a Lesaca, esa casa, está al lado de la Plaza Vieja. Allí en un primer piso vendían telas. Ir en bici, comprar una tela y volver, para hacer una bata para el día de San Marcial. Es que no había nada. Nada de nada. Te dan un pan, ¿cómo estaría? Vete a saber con qué estaría hecho para recogerlo como si fuese un flan. ¿Cómo sería? ¿De qué clase de pan sería? Ni idea. Y un poco volviendo atrás, en el tiempo, en esos 3 años, hasta que vino tu padre, ¿por qué se quedó tu padre en Francia en lugar de venir aquí? Porque no le dieron el pase. ¿Y por qué no le dieron el pase? Porque era rojo. Porque le achacaban que había estado haciendo trincheras, que era rojo.
que había, o sea, había luchado que estaba a favor del gobierno, no estaba con los nacionales, ¿entiendes? Entonces Rojo era, pues, una cosa, joder, decir que eras familia que estaba tu padre que era rojo, tú me dirás, es como si ahora te dices, soy de la ETA, ¿entiendes? Pues igual. ¿Tu padre estuvo trabajando en Francia durante esos 3 años? ¿O? En las landas. Primeramente no, hasta que sí le daban, luego sí, ya estaba en las landas. Se marcharon a las landas, eran 4 o 5 de aquí. Hasta que empezó, cuando la Segunda Guerra Mundial, es cuando vino, en el 39 vino, ya estaba terminada la guerra de aquí. Me has dicho que os enviaba cartas, ¿no? Sí. O os ayudaba con algo de dinero. Y las cartas las traía ese señor, nos traía, porque si escribía él por correo, es que venía, eso, pase usted por la censura. ¿Entiendes? O sea, te guardaban la carta y con el sobre vacío por dentro, pase por la censura. ¿Qué habrá puesto ahora, pase por la censura? Claro, como estabas mirado, pues como ahora los de la ETA, ¿no? Pues igual. Y pase por la censura, mi madre decía, pues ¿qué habrá puesto este hombre? Y era igual, pues que estaban trabajando en un chantier en las landas, coger, por ejemplo, pinos que estaban tirando, así. Hasta que ese hombre dijo, bueno, pues ya les voy a traer, porque él podía pasar porque era cautivo. Dijo, yo ya les voy a traer las cartas, y luego pues ya nos empezó a mandar mi padre un poco de dinero. ¿Y quién era? ¿Cómo se llamaba este hombre que os ayudaba con las cartas? José Chobarandera. Ah, José Choa. Sí, ¿me entiendes? Y luego las cartas que estaban censuradas, ¿a dónde teníais que ir a recoger eso? Había una oficina en Irún de censura. ¿Y dónde estaba? Estaba más bien, ¿cómo decirte yo? Antes de llegar a Aguirre, yendo aquí, antes de llegar a la pastelería Aguirre, por ahí. Sí, había la censura. Sí, como si ahora te ponen unas cartas prohibidas y dices, bueno, pase usted a ver lo que dice, o ya te sabes cómo eran los periódicos, o te ponen la censura, pues en la censura. ¿Y quién estaba en esa oficina? Bueno, no me acuerdo yo. ¿Tú alguna vez fuiste? Sí, con mi madre, a ver. ¿Y cómo era la cosa? ¿Entrabais ahí? Como un despacho. Era como un despacho. ¿Entiendes? ¿Y os hacían leer la carta o...? No, la carta la tenían ellos. Ellos te iba así leyendo, ¿no? Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Pues a ver si tú sabías, pues esto es así y así. Ah, luego te daban la carta. ¿Entiendes? Pero ya estabas fichado. Estabas fichada porque sabían que no era normal esto. Ya sabían, estabas fichada. Lo mismo que yo estábamos en el ayuntamiento, estábamos fichados. ¿Entiendes? Ya no era que no eras adicta al gobierno de Franco, ya eras contraria. ¿Entiendes? Porque por aquí, por Beovia, como otras familias, o sí que se mostraron como más cerca del régimen. Claro, los únicos que fuimos en Beovia Castigos fuimos nosotros. No hubo ninguna familia más. Pues luego ya te digo, toda la gente vivía bien pues con los falanges, nosotros estábamos... ¿Entiendes? Por eso te quiero decir que no hubo una familia que diría, bueno, cómo se arregla o cómo vive o... ¿Entiendes? No hubo nadie. No. Fueron años muy malos. Muy malos. ¿Entiendes? Yo por eso cuando dicen, no, me voy a... ¿Entiendes? La gente ha vivido, con lo que ha habido, unos se aprovecharon, pues eso, que no tenían nada y luego estaban bien. Ha habido mucho, y luego pues mucha gente del barrio también se quedó en Francia, porque muchos trabajaban en la SER. La SER era una fábrica de muebles, otros trabajaban en la fábrica de armas. ¿Entiendes? Toda esa gente no se quedaron, otros que tenían comercio se quedaron todos en Francia. ¿Entiendes? Mucha gente, por eso hay mucha gente en Francia que es de aquí, que ahora están los hijos o lo que sea. ¿Entiendes? Pero mucha gente se quedó. Y luego esas casas que se quedaron aquí vacías... Pues igual el que ha vivido en una casa más miserable, pues como ejemplo, la abuela de este Semper, la abuela, vamos a decir. Pues eso, el abuelo, vamos a decir, trabajaba en una casa de aquí, de agencia de aduanas,
que vivían allá en Moreno, más bien en una guardilla, pues enseguida se vinieron aquí, a donde vivía aquí la PICH, uno de los de la PICH de Fuenterrabía, que era de la agencia de aduanas, que tenía 2 hijas, ¿entiendes? Elenita y la otra, no sé si era Maritere, ¿entiendes? Bien ahí. Pues enseguida pasaron ahí. Y mucha gente, pues así, se pasaron de una casa de nada a otra. Y luego la gente, pues empezó a venir también de Guardia Civil, o empezó a venir gente de fuera. Lo que te digo yo, igual vivía con derecho a cocina, como te digo yo. Y igual 3 familias que venían igual de Salamanca o por ahí, ¿entiendes? O gente que ya empezó a venir, que había estaban en zona roja, empezaron a volver. Pero la vida fue así. Luego, los carabineros que vivían en esta zona, ¿volvieron a Beovia o cómo? La mayoría no, yo creo que la mayoría no. La mayoría yo creo que se quedaron. Algunos sí, muchos han trabajado en La Palmera después, ¿entiendes? Muchos en La Palmera. Otros han quedado en Francia, que han buscado trabajo, ¿entiendes? Es así. Porque ya con Franco ya cambió aquí, los carabineros desaparecieron. Desaparecieron, sí. Franco quitó el... Ahora ya te digo, ponen así, mira, yo hace poco me hice una gracia. En Irún, sí, me dice una señora que le conocía mucho a mi hija y estaba hablando conmigo, me dice, oye, vino una mujer, y le di un abrazo, y digo, oye, y le digo, esa mujer ha vivido en Beovia. Me dice, ¿le conoces? Le digo, sí, Sabinero, su marido era guardia civil. ¿Qué dices? Y le digo, hombre, ese es de Burgos o Salamanca, le dije, y su marido vino de... Si dices que su marido trabajaba en Francia, le digo, sí. Después salió de guardia y se fue a Francia a trabajar. Y la otra, ni corta ni perezosa, le dice, oye, tu marido dice que era guardia civil. Y la otra le dijo, no, era carabinero. Le digo, no, era guardia civil. Lo que pasa es que se ponían la gorra de carabinero cuando les tocaba en el puente o en la ría, ¿entiendes? Ponían la visera, pero además el tricornio. ¿Por qué se ponían la visera para estar aquí? Porque el cuerpo de carabineros, porque Franco quitó el cuerpo de carabineros, pero claro, la Guardia Civil no podía estar en el contrabando. La Guardia Civil no es para contrabando, es rural. Entonces, para hacer el papel de que había carabineros, pues ponían la gorra de carabineros pues para el contrabando, para la aduana, para estar en el puente, en la ría, ¿entiendes? Los que hacían la guardia en la ría llevaban la visera como de carabineros, eran guardias civiles, porque al día siguiente, si estaba de servicio en otro sitio, ponían el tricornio, ¿entiendes? No salían con gorra, si salían vestidos salían con el tricornio. Lo que pasa es que Franco, claro, al prohibir el cuerpo de carabineros, tenía que haber, como en la ría no podían estar guardias civiles, es el cuerpo de carabineros, ¿entiendes? Qué bien lo pensó Franco, ¿verdad? Lo pensó, pues así hacían. Sí. Y luego, ¿cómo pudo volver tu padre después de 3 años, no? Sí, claro, vino, la guerra de aquí fue el 36, en septiembre entraron aquí. Mi padre vino en el 39, ¿entiendes? Por el puente de Irún, claro, que este estaba cerrado, por el puente de Irún. Y llegar a casa y ya tenía la denuncia. ¿Entiendes? Cuéntame eso de la denuncia. Pues la denuncia nada, pues que era rojo, que había estado haciendo trincheras en Puncha y salió un policía que había, Víctor Lacalle era, y vino y le dijo, Juanito, tranquilo, que tiene una denuncia. Mi padre ya nervioso, perdido, le dijo, tiene una denuncia, pero vamos a ver quién es. Y era uno de Punchas, un caserío de ahí, que lo había denunciado, pero quitó la denuncia y... Pero luego no le... Trabajo donde trabajaba en el transbordo y todo eso no le cogieron. Iba a pedir trabajo y que no.
Eso también me parece que le pasó a según me contó él a mí, a su padre, al de Carazo. Tal Carazo. Ese no has estado tú con Carazo. Ese también tiene buena historia. Ese tiene la edad mía. Ese ha trabajado en el ayuntamiento de Irún. ¿Entiendes? Pero ese vive ahora, ya sé que vive me parece que es que por donde está el ambulatorio de arriba, no es de aquí abajo. Por allá arriba, ya sé que por alguna casa de por allá vive. Alguna casa nueva por allí vive. Ese Carazo también es, porque eso ya me dijo a mí también. Que había estado por Valencia, ¿entiendes? Ya sé que vive por ahí. Ese me estuvo también como a su padre, ¿entiendes? O sea que tu padre tuvo mucha dificultad para encontrar trabajo. No le admitían. Y el padre de Carazo tampoco, según me explicó a mí, que tampoco. La pena que ese te contaría bien, Carazo. Ese ha estado trabajando, se ha jubilado del ayuntamiento. Carazo. Ese. Ya intentaré a ver si puedo hablar con él. Sí, tiene ahora, pues esa era la edad de mi marido y la mía, se ha cumplido ahora 89. Ya te digo, pero no hace mucho trabajo en el periódico una foto de él haciendo algunas preguntas. ¿Y dónde consiguió encontrar tu padre trabajo? La primera vez que encontró trabajo, una vez volvió, ¿cómo fue eso? Es que no le cogía ni nada, y el guardamonte de San Marcial, que le pertenecía a la cantina de San Marcial, le dijo a mi padre, como le conocía ya de aquí, de Gasteluzar, le dijo si quería explotar la cantina, que a él le pertenecía la cantina, ¿entiendes? Entonces, si quería explotarla, él le dejaba. Y estuvo en la cantina pues hasta que se casó él, ¿entiendes? Estuvo en la cantina en San Marcial. Pues no había otra forma de trabajar, no le daban, ¿entiendes? Y estuvo allá. Y con el bar aquí, me has dicho que ¿cuánto tiempo tardasteis en poder abrir el bar? Lo abrimos con otro nombre, ¿eh? No con el nuestro, con otro nombre. No me acuerdo qué nombre pondrían. Yo sé que estuvimos con otro nombre. Cuando los alemanes ya estaban, pero yo no sé si estábamos con nuestro nombre o estábamos con otro nombre. ¿Entiendes? Porque yo cuando salí de La Palmera ya abrimos esto. Abrimos. Ahora no me acuerdo yo si fue con el otro nombre, ¿entiendes? Porque tardamos bastante en darnos el nombre, ¿entiendes? ¿Y cuál era el problema con el nombre? Pues que teníamos como, pues eso, prohibido por ser rojo, ¿entiendes? Entonces no me acuerdo con qué nombre, pero yo sé que era con otro nombre. No sé si abrimos igual con este de la Maricruz, no lo sé. No me acuerdo yo eso. Pero que era otro nombre, sí. Hasta que ya pudimos hacernos. ¿Y con el otro nombre, cuánto tardasteis en abrir el bar? Desde que vinisteis en septiembre, ¿no? ¿Vosotros? Con nosotros nada. Nada, ni después de venir mi padre, bastante tiempo, nada. Yo te digo que fue a San Marcial. Pues aquí se abriríamos, yo qué sé. Si mi padre vino el 39 igual, estaría el 42 o así. Igual el 42 o el 43 cuando viríamos. No sé, porque cuando se iba a casar con la Leona es cuando abrimos aquí ya. ¿Entiendes? No sé qué tiempo haría mi padre en San Marcial. Por eso no sé. Vale. Luego también me comentaste que tu prima Felisa, ¿no? Sí. Felisa, ¿cómo era el apellido? Violeta Bala. Felisa Violeta Bala. Y su marido era carabinero. Sí. Pepe se llamaba. Pepe Prieto. Pepe Prieto, porque claro, el hijo es Prieto. Pepe Prieto. ¿Entiendes? Era carabinero.
Sí, además esos... Joder, tú has conocido en la Marina la tienda que tenía una cuñada. Luego era la Marisol, una tienda en la Marina. Y esa también eran todas, eran de carabinero. La Marichu, decíamos la pescadora, la casada con Borreguero, que tiene el hijo que había sido médico alcaide. Pues esos son de Fuenterrabía, Alcaide. ¿Alcaide? Sí, sí, el apellido sí, fijo. Hombre, pues la Marichu, la de casada con Borreguero, ese también era carabinero. La cuñada de mi prima, que también en Fuenterrabía, también tenían una tienda de la Marina. Yo he estado muchas veces. También era Peña, la mujer Marisol Peña. Luego la hija fue la primera que fue de cantinera con la cofradía, la primera que se puso la boina negra, porque la cantinera salía en Fuenterrabía, la de los viejos, la de la hermandad, salía con boina roja, y ella fue cantinera pero fue con boina negra. La Marisol, muy guapa era, muy guapa. Yo a Marina entonces, ya te digo, con mi prima Felisa, y luego tenía otra cuñada que se casó con un albañil, como era un contratista. Ella era la Paquita Cayuela, era peluquera, tenía en la Marina, se casó con... ahora no me acuerdo el nombre. Ya te digo, yo andaba en la Marina ahí con mi prima, pues, vamos a Fuenterrabía, mucho. ¿Entiendes? Y luego el marido de Felisa, que era carabinero, ese desapareció, ¿no? Desapareció, sí. Luego le hicieron viuda, que se iba en un tanque, que se le mataron en Oyarzún. No lo sé. Si fue verdad o mentira, ahí. Pero en principio la familia nunca supo nada, ni se encontró el cuerpo, ni se sabe su paradero, ni nada de eso. Nada. Nada de nada. Luego ella murió joven, ella murió con 47, y el hijo murió también con 40 y algo, un accidente de coche. Si no, igual ahora habría revuelto, ¿entiendes? Igual el hijo ahora habría revuelto por ver así alguna, pero en aquellos tiempos también. ¿Y tú te acuerdas de cómo se vivió eso que le ocurrió a su marido? Que no... Ella estuvo 3 años en Francia, hasta que empezó la Segunda Guerra. Ella vino con mi padre un poco antes, un mes antes, ¿entiendes? Ella se quedó en Francia primero para Cerilla y luego por segundo a ver si sabía algo, ¿entiendes? Luego la huella ya se colocó en la palmera, ¿entiendes? Claro, ya iban los años pasando, ya sé que consiguió hacerse viuda, consiguió, ahora si era verdad o era mentira, los testigos eso no te puedo decir, pero que yo creo que no se supo. ¿Dónde le mataron? Dice que le mataron en Oyarzún, que iba en un tanque, que estaba enterrado en una cuneta. Ahora, si es verdad o era mentira, eso ya... Pero mentira, ¿quién crees que podía haber mentido sobre eso? Pues si tú te quieres hacer viuda y no puedes hacerte viuda por tu hijo, por cobrar algo o trabajar o hacer algo, si está desaparecido no eres nadie. ¿Ya me entiendes? Entonces ahí el suegro o lo que sea, pues los que habían sido carabineros y habían venido, pues hombre, por lo menos tener los papeles para cualquier circunstancia. Por eso te quiero decir, si fue verdad o fue mentira, eso ella se murió joven, no lo sé. Igual ella ahora habría revuelto, o el hijo, si ella habría vivido, habría revuelto y podría haber sacado algo. Pero en aquellos tiempos con Franco, ¿cómo ibas a reclamar una cosa que te iba a decir era rojo? Entonces, como le hicieron viuda, no sé si fue verdad o fue mentira, pero como los carabineros andaban por todos los lados, pues dijeron eso, que le mataron ahí.
otros carabineros Sí. habían dado testimonio de que Otros este había carabineros muerto. cuando vinieron de Barcelona o de Francia y firmaron que era eso. Ahora, por eso te quiero decir, si fue verdad o fue mentira, Ya. eso no te puedo decir. Ujú. Luego también había otro carabinero, ¿no? De aquí de Beovia, que a este estaba en Picoqueta, ¿no? No, eso no era carabinero, esos son de los milicianos de Picoqueta, ese Domínguez, El Agapito Domínguez. Agapito ese Domínguez. No era, vale, vale. No, Ujú. esos eran paisanos, esos son de los que estaban en Picoqueta cuando les afusilaron. Sí. ¿Tú a esta persona le conocías? ¿Tenías trato así? Trato no, sé dónde vivía, ¿entiendes? Hombre, entonces te conocías a todos, aunque no debía ser muy mayor tampoco, pero bueno, ¿entiendes? Este vivía pues ahí, esa casa se quemó y luego la han hecho. ¿Entiendes, Agapito? Luego también me habías comentado que habían desterrado a gente, ¿no? Por hablar euskera. Por hablar euskera. Cuéntame un poco. Eso, pues Franco tenía prohibido el vasco, ¿entiendes? Entonces, había mucha gente que estaba en Francia que tenías familiares aquí. Claro, si querías decir alguna cosa como estabas o cómo estabas, no ibas a hablar en castellano. Pues si sabías el vasco, porque entonces hablaba el vasco. Porque yo dejé de hablar el vasco cuando me casé. ¿Me entiendes? Claro, mi marido no sabía. Entonces, en la misma mesa comiendo todos, no vas a hablar pues, en castellano. ¿Entiendes? Y ahí perdí yo la facilidad de hablar. Yo y mis hermanos, claro. ¿Entiendes? Ahí perdimos eso. La facilidad de hablar el vasco, eso ya, así como te entiendo todo. Y leo. Si me pondría, también es un poco por mí. Si iría a un sitio donde hablaría todo por narices, ¿entiendes? Volvería. ¿Entiendes? Pero al no saber mi marido más que algunas, pues entonces tampoco no te has preocupado. ¿Entiendes? Entonces la gente que hablaba, si tenías un familiar en Francia hablabas el vasco, porque el guardia no se enteraría de... Claro, si te cogía el guardia detenida, ¿a dónde ibas? Te desterraban a 50 kilómetros. Entonces la mayoría de la gente se quedaba en Tolosa. Tolosa ha habido mucha gente de por aquí. ¿Entiendes? 50 kilómetros lo mínimo. 50 kilómetros Tolosa. Pues a Tolosa. ¿Entiendes? ¿Conoces a alguien así en concreto que...? Pero ahora ya, aquí mismo la Francisca Castañaga estuvo, la hija vivía y vive en Fuenterrabía. La madre de esa estuvo desterrada en Tolosa. En Fuenterrabía, de la Marina, era esta, la Margarita... ¿Cómo se apellida? Araneta. Esa también estuvo desterrada. ¿Entiendes? Esas dos, así como esas dos, otros muchos. Ya te digo. Por hablar el vasco. Claro, ni se te ocurriría hablar el vasco. Ni en la calle. ¿Entiendes? Porque claro, tenías que hablar pues en casa o... Ahí el Franco lo prohibió por completo. Porque en Beovia era una zona donde se hablaba vasco. Sí, aquí se hablaba así, porque generalmente pues de los caseríos y todo, ¿entiendes? Sí se hablaba. Ahora si los padres eran vascos, pues hablaban en vasco, ¿no? Porque mi madre hablaba más fácil en vasco que en castellano. Entonces hablábamos en la mesa, pero yo alguna vez que me casé ya ahí se quedó. ¿No? Me contaste también que había algún grupo cantando el Guernica Coarbola, sí, ¿cómo sí. fue El eso? Guernica Coarbola estaba prohibido. Y había uno era de Ibar y otro de aquí, la gente de aduanas, claro, eran republicanos, claro. Y cuando venían a la noche, estaban ahí en un bar, venían a la noche igual y le decían a mi padre, Juanito, saca un epelepela, era un café. Y se agarraban los dos del hombre y cantaban, pero desde luego cantaban bien. Cuando cantaban el Guernica Coarbola se quitaban la boina. Se quitaban la boina y cantaban despacio, despacio. Y si no, siempre me acuerdo yo y aprendí las canciones que cantaban los dos muy bien a dúo. Soy huerfanita. Esa canción se me quedó a mí grabada. Cantaban muy bien. Pero el Guernica Coarbola también estaba prohibido jugar.
no se te ocurriría cantar el Guernica Coarbola. Estaba muy castigado, ¿entiendes? Cosas que fueron así. ¿Qué más te voy a decir? Luego, me comentaste que en la época de la Segunda Guerra, ¿no? Sí. También aquí había alemanes. Los alemanes venían, sí. Cuando llegaron aquí ya cogieron Francia y vinieron hasta Hendaya y Boví, pues pasaban a España. Pasaban como perico por su casa. Sí. Ya te digo. Y no sé, solían entrar en los establecimientos, Sí, en los bares, en todo, todo. Además con el uniforme, venían con su uniforme. Sí. Los alemanes venían como tú vienes, exactamente igual. Te digo, con aquella carta que nos mandaron a nosotros a San Sebastián. Debía ser de la Gestapo que le perseguía, me cago en. Mi hermano, padre de la mamen, y mi Jerónimo, que éramos novios, y yo, los tres, a entregar la carta. ¿Dónde vive? Ahí. Íbamos al primer piso. No, ahí, abajo sí. Al último fuimos al portero. Oiga, díganos usted, porque usted nos manda arriba nos mandan abajo. Y nos dijo, pero no digáis que os he mandado yo. Era una puerta camuflada, una puerta pequeña, camuflada. Estaba, no nos abrieron ni nada, solamente una rendija. Le dimos la carta, dijimos que nos había dicho su hermano que ya se iba para París. Y cuántas veces luego me decía mi hermano, pero qué tontos fuimos de no abrir la carta. Pero chavales, no, la ignorancia no piensas hoy como hoy en día, ¿no? Si sería como hoy en día que vas más espabilado, oyes más cosas, pues quizá habríamos abierto la carta por curiosidad, ¿no? ¿Y quién nos dio esa carta? ¿O cómo un alemán. Que... Los alemanes venían de Beovir, ¿entiendes? Y venían aquí a tomar pues vinos y estaban. Y ya pues estaban así, cuando se iban a marchar, que les dieron la orden de abandonar esto y que se irían para arriba porque ya estaban perdiendo la guerra, estaban entrando en París, pues claro, para que se irían para arriba. Entonces nos dijo que tenía una hermana, a ver si le entregaríamos la carta que le decía que se iban a... Bueno, pues nosotros pues que sí, que le entregaríamos la carta. Claro que le entregamos, ¿entiendes? Pero luego, con la vuelta de los años, piensas y dices, ¿cómo fuimos nosotros? ¿Por qué? ¿Y cómo no se nos ocurrió abrir la carta? ¿Entiendes? Lo primero que tenías que decir es que nos daría abierta, ¿no? Y por ejemplo, para esos favores o así, ¿solían pagar algo, te daban algo de dinero como a cambio? No nos dieron nada. No. Hacéis el favor, pues bueno. ¿Era algún alemán que había estado aquí? Sí, de los que estaban, sí, porque venían todos los días a tomar algo. Entonces conocías, el tiempo que estuvieron ahí en Francia, pues ya conocías. ¿Entiendes? Venían a tomar algo y bueno, esto de como les veías todos los días, pues bueno, no piensas que va a ser otra cosa. Luego también me comentaste algún pan, ¿no? Sí, que claro, porque ellos tenían panes y aquí estaba el racionamiento y me trajeron para comer. Era un pan así cuadrado, ¿no? Una altura, pues tendría así mi mano, un poquito más, ¿entiendes? Y tenía así puesto tercer rich, tenía así el tercer rich. Era un pan negro, buen pan, pero era negro. ¿Y de dónde había salido ese pan? Hoy les darían a ellos allí para comer. Y algún día hablando aquí sería que, pienso yo que hablando diríamos, pues, a ver, ya te voy a traer un pan. Pues sería el racionamiento aquí. O sea, algún soldado así. Sí, trajo aquí... de esos alemanes que como esa de que nos dio la carta. Pues eso, ¿entiendes? De los que venían. ¿Y estos hablaban español o vosotros qué? No, ¿Cómo hablabais con ellos? Ese que te digo yo que llevemos la carta, pero todos tenían carrera. Ese por lo visto había estudiado en Barcelona. No sé si era ingeniero o qué era. Ese sí hablaba. Y luego otros muchos con diccionario. ¿Entiendes? Por medio de diccionario. Hubo muchos que aprendieron, ¿eh? Hubo muchos que aprendieron el español por medio de diccionario. Había uno también, era mayor, muy mayor era.
sí me acuerdo yo que dijo que tenía una fábrica en Alemania, ¿dónde dijo que era? En Frankfurt, que tenía una fábrica. A él le habían hecho, pues, soldado también, no sé qué carrera, que tenía una fábrica. Y se aprendió por el diccionario, pero él era mayor, ¿eh? Era un hombre educado mayor, y decía que él no tenía necesidad de haber venido a la guerra, se lo obligaron, era mayor. Era mayor, y que se habían quedado allí los hijos y la mujer. Era mayor aquel, era mayor. O sea, yo creo que los que les mandaban hacia aquí para retaguardia o así, yo creo que todos eran mayores. Y el que nos dio la carta, ese sí, parece que era ingeniero, que dijo que había estudiado la carrera en Barcelona. Hablaba muy bien el español, ¿eh? Ahora eran educados, ¿eh? Los que andaban aquí, al menos yo los que conocí eran educados. Sí, eso sí. Luego también me contaste que debía de venir una marquesa... Ah, eso sí. ¿Eso fue antes de la guerra o antes, después? Antes. Eso era antes de la guerra. Antes de la guerra. Cuéntame la historia esta de la marquesa y... ¿La marquesa? Sí. Pues siempre venía con el chofer. ¿Entiendes? Si te veía un chaval en la carretera, a cualquiera, ¿eh? Les mandaba parar al chofer y siempre traía una bolsita de caramelos, así te daba. Y luego el día de Reyes, a las 12 del mediodía, ya venía antes, ya ponían en la aduana ya que estaba, ponían una mesa larga, ¿entiendes? Ella ya tenía la lista, porque claro, tenías que dar la lista de los que vivíamos aquí, a todos los chavales, desde La Palmera, que es Begovia, hasta lo que era todo, hasta el Vidasoa, todo lo que era Begovia, a todos los chavales y chavalas, a todos, ¿eh? Hasta los niños, un sonajero o alguna cosa. El día de Reyes, a las 12 del mediodía, venía. ¿Y esta de dónde era? Venía de San Sebastián, ¿verdad? Yo no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Y después de la guerra siguió viniendo o ya no se supo más? Yo desde el 36, que fue el último que nos dio, yo ya no he sabido más de la marquesa. Si ha venido o no ha venido, no sé. Luego también me habías comentado que los franceses, ¿no? O mucha gente se acercaba a la frontera un poco como espectadores, ¿no? Sí, de lo que estaba ocurriendo aquí. Sí, eso, ¿no? En las canteras ahí. En las canteras se quedaban mirando y luego pues les gustaba llevar pues, una bala o así. Y yo te digo, mi hermano cogió la bala y le dio, me acuerdo que le dio un franco, estábamos los dos, y luego con aquel franco compramos caramelos de goma a la cooperativa que había. Sí, por decir que habría... Ahora dices turistas, entonces bastante sabías tú que eran turistas o... ¿Ya me entiendes? Claro, querrían llevar, pues, para decir, hemos visto la guerra de España. Porque vosotros cuando estuvisteis ahí en Beovi, me imagino que... Claro, bueno, ya para entonces ya habían entrado en Irún y ya todo el frente de aquí sí, ya, pero cuando fue eso, ya estábamos, mi hermano y yo estábamos en Francia. Todavía no habían ido mis padres. Pero el incendio y eso, ¿vosotros visteis ahí desde...? Poco, hombre, se refleja esto, pero no puedes distinguir de aquí a Irún. Hombre, verías el humo y eso sí, pero otra cosa no puedes distinguir. Si hubieses ido de la fábrica de cerillas para aquí, sí podías haber visto. Pero como ya fue para el Paseo Colón y fue para todo eso, ya ahí... No, ya tenía que ser de Hendaya. Claro, nosotros en Hendaya no fuimos para nada. Luego también me comentaste que no sé si era algún familiar o algo que al final había terminado en Casablanca. Ah, esa fue la segunda guerra. Mis primos, claro. Y claro, era de padres, o sea, se había hecho español, pero había ido a Francia. Era del tío del que vivía en Burdeos. Entonces, claro, esos todos viven allí. Al entrar los alemanes, le cogieron prisionero. Entonces, claro, no sabía si era español o francés. Él dijo que era francés. Entonces le querían llevar para recluido para la guerra, lo que sea. Entonces él se escapó y luego a San Juan de Luz. Él ya sabía, llegando a San Juan de Luz voy a casa del tío. Y ahí en el Cuchillo tenía el caserío mi tío. Entonces le tuvo escondido
en su casa, porque ya estaban los alemanes, le tuvo en su casa escondido, y cuando pudo pasar un rato le subió por Aibardin, de San Juan de Luz a Aibardin le llevó, y cuando ya pasó la frontera le dijo, bueno, aunque te cojan ahora te va a coger la Guardia Civil, ya no te cogen ya los alemanes. Entonces le cogieron en verano, claro, le llamaron a mi padre, porque él dijo que tenía un tío que vivía aquí, ¿cómo se llamaba? Entonces la Guardia Civil le llamó a mi padre, y fue mi padre y se hizo responsable de él. Y estuvo pues unos 2 o 3 meses con nosotros. Pero luego, como él dijo, que le habían dado francés, que él quería defender Francia y que se iba a Casablanca. Claro, pero para ir a Casablanca les tenían en campo de concentración en Burgos. Claro, tuvo que ir mi padre a la comandancia Irún a decir que cómo se quería ir. Y le decían, pero ¿te quieres ir estando aquí? Y dice, ah, sí, yo voy a defender Francia. Y se fue. Y claro, del campo de concentración ya tuvimos 2 o 3 cartas. Y de Casablanca, no sé si tuvimos alguna, pero luego ya. ¿Cómo se llamaba este hombre? ¿Cómo es? Joder. Espera, que te diga. Loran Violet. Y claro, luego ya pues no supimos más de él. Hasta que una vez vino un guardia y dice, vaya Juanito, vaya usted a la ría, que hay un señor en el agua que quiere verle a usted. Y claro, si le digo que suba, está en el agua, si le digo que suba a la orilla, le tengo que detener. Y vaya usted por favor, porque a todo trance que quiere verle. Mi padre, pues ¿quién será ahora? ¿Y quién era? Pues ese, con la pierna cortada, que había perdido esto en el desembarco de Montecassini, en Italia, no en el de aquí de Francia, no en el Montecassini. Luego estaba condecorado con la Legión Francesa. Luego vivió como Dios. Hemos ido solido ir a Pau. En Pau venía en verano, el gobierno francés le pagaba los baños de barro en Pau, le pagaban todo. Y luego pasaba más feliz que pupa, claro, para venir aquí nada. Pero cuando se iba a ir allí, como llevaba perno y en Francia estaba eso es el contrabando, el perno era carísimo, muy castigado, se ponía la insignia de la Legión, la Legión de Honor en Francia es muy sagrado. Entonces le saludaban y pasaban. Y poco bien que vivió luego, lo cagó, nos reíamos nosotros. Mis hermanos le decían, pero tú sí que has vivido. ¿Qué? Y poco bien que vives ahora. Se murió joven. Bueno, claro, cuando estuvo aquí tendría 18 años. 18. Pues no se moriría con 40 y tantos o 50. Joven, precisamente joven. ¿Entiendes? Venía en agosto, tenía todo pagaba el gobierno francés. Ya te digo, le pagaba a él, como Dios. ¿Alguna otra familiar también que debió de volver por aquí, ¿no? O cruzando por el río también? Ah, esa mi prima, esta tiene familia en Fuenterrabía también. Su padre era de Fuenterrabía y su madre mi tía hermana de mi padre. Esa se apellida Violet, no, el padre es de Fuenterrabía. Urtiz Derea Violet, que es familia se apellidan Mendizábal los primos. Es de Fuenterrabía la madre. Esa ya suele venir mucho ahora. Bueno, se casó con uno que tenía familia en Zarauz, tal el Lustondo. ¿Entiendes? Pues esa también se pasó, claro, había pasado su hermana, se había muerto con tifus. Y esta estaba un poco fastidiada, claro, pues dijo, pues ya aquí, aunque poco, mucho ya había algo comido, todavía en Francia no había. Y bueno, pues que vendría a España a reponerse, ya más para el disgusto y así. Y claro, ella no avisó nada y se pasó por el río por Alunda, claro, le cogieron, le detuvieron. Entonces, otra vez mi padre a hacerse responsable de ella. Eso estuvo bastante tiempo, estuvo como un montón de meses. Y luego se le ocurrió que se tenía que ir a casa. Tenía un novio en Francia que se iba. Y claro, mi padre le dijo, espera, que no te cojan. Y yo no quiero líos. Y claro, aquí le veían y como ya a veces solía pasar 8 días igual en Fuenterrabía, pues claro, ella le dijo, bueno, aquí vamos a hacer las cosas bien. Yo voy a hablar con algún casero de ahí arriba
y cuando te puedan pasar, pues ya esto. Entonces en la Alameda, me parece que fue el de la Estaola el que le pasó, pues cuando venían con la leche a la plaza, a la Alameda, pues le montaron, ¿entiendes? Y luego cuando cortando la hierba, como tienes las hierbas hasta el mismo río, con un pañuelo en la cabeza, como que estaba trabajando la hierba, y en un momento dado le pasó. Pero claro, le vieron, me parece que le conoció un guardia que venía por la carretera de Viriato. La Anita, mi padre, hoy en Pasajes. No, la Anita la hemos visto en Francia, mi padre no. ¿Cómo le van a ver en Francia? Si ha ido a Fuenterrabía, está con los primos en Fuenterrabía. ¿Cuándo va a venir? Pues no sé, ya sabéis que cuando va, yo no le digo para venir. Cuando se cansa ella, ya vendrá. Ya no. Había un guardia que era más malo. Le hemos visto, mi padre que no. Y mi padre, ahora a ver si tú vas a tener lío. No. Se callaron así. Sí. Y bueno, esa es la OSPA. O sea, que digamos que estaba vigilada aquí y que no pudiera salir de esta vigilancia, ¿no? Claro, es que mi padre sabe, claro, decía mi padre, si le cogen ahora esta, claro, al coger a la Guardia Civil te cogen el nombre, ¿dónde vas o qué haces? No, claro, ella estaba aquí. Claro, ella solía ir a Fuenterrabía donde los tíos. Y mi padre no se ha ido a Fuenterrabía. Luego también me hablaste de los maquis, ¿no? Que... Ah, sí, de los maquis disparaban de Francia. Claro, los chavalas, cuando eso era. Y claro, disparaban. Y claro, tenías que tener cuidado. Entonces mi madre me decía, ven con tus hermanos de Irún, no vengas sola. ¿Entiendes? Y así. Cuando si estaban los soldados porque hacían los soldados también, hacían guardia en la carretera, toda la ría. Si les tocaba a los soldados, lo disparaban a la Guardia Civil. Se disparaban a la Guardia Civil. ¿Entiendes? Bueno, y teníamos un salvoconducto, los que vivíamos aquí, desde la fábrica Cerillas hasta Endarlaza. Un salvoconducto que vivíamos aquí, porque era zona impermeabilizada. Cuando la guerra, eso era la zona, cuando los maquis, zona impermeabilizada. Entonces un salvoconducto teníamos dado desde la fábrica Cerillas hasta Endarlaza, porque si tenías que ir para Navarra tenías que sacar otro, no te valía. Qué bien estábamos controlados, ¿eh? ¿Y por qué se le llamaba impermeabilizada? Pues que estaría considerada, pienso yo que estaría considerada, como disparaban de Francia, considerada como una zona, ¿entiendes? Pienso yo que sería por eso, porque si no, ¿por qué nos iban a dar? ¿No? Si luego querías ir a ver algo así, tenías que solicitar otro salvoconducto. ¿Entiendes? ¿Y cómo veíais vosotros el tema de los maquis, el tema de la resistencia y...? ¿De los maquis? No sé, ya te digo. No. De Irún ya fueron algunos detenidos. Reina Mora, se llamaba Reina Mora, ¿cómo se apellida? Ese estuvo también en Santoña. Y este otro Michelena también estuvo en Santoña. Esos estuvieron detenidos también, porque jóvenes de aquí que fueron a Francia y se meterían en los maquis para defender, ¿entiendes? Esos en Irún tiene que haber muchos de los maquis. Tiene que haber. ¿Entiendes? Pero eso ya fue otra parte, ya los maquis. Sí. Eso es ya por defenderla. ¿Entiendes? En fin, cosas que se pasaron y como decía mi madre, bueno, por lo menos vivimos todos. Decía mi madre, otra cosa no vamos a pedir, pero vivimos todos. Y ya vivimos así todos. ¿Entiendes? Y así ha sido la vida. ¿Qué vas a contar más? Nada. Ya te digo. Y luego mis amigas, pues, unas que habían estado en Bayona, que eran nacionalistas. Había una, esta se murió, que bailaba el espatadanchari, pero en aquellos tiempos ya sabes que estaba prohibido. Y había aprendido en el Bachoqui de Bayona. Ella había estado, luego había venido a Barcelona y Barcelona Piolera. Una vez, fiestas de Fuenterrabía.
vamos a ir a Guadalupe, pero nos vamos a quedar a comer, pues vamos a quedarnos a comer. Vamos, y mis amigas tenían pastelería, y yo cogí una botella de anís. Bueno, comimos en Fuenterrabía, comimos los pasteles. Ahora cuando me llaman de la Argentina siempre me dicen, cuando me felicitan, como son las fiestas de Fuenterrabía, siempre me dicen un cal. Y bueno, bajamos por los atajos, por el monte, y de vez en cuando, esa que te digo yo, cantaba y bailaba. Claro, en aquellos tiempos todo prohibido, pues ya sabes que Fuenterrabía se celebra mucho, le diría la Virgen. Claro, igual en un caserío, todos comiendo así, venid, chavalas, venid, querían verle bailar. Y nosotros igual sentados, total, que llegábamos a Fuenterrabía, se había terminado el alarde, se había terminado todo. Todavía no habíamos llegado a Fuenterrabía. Y luego, pues a la noche tenemos que venir a Fuenterrabía. Y digo, sí, como que os creéis que a mí me van a dejar mi padre venir desde Beovia a Fuenterrabía. Y ni lo creéis. Bueno, pues ya le diré a mi padre, teníamos la pastelería en la Plaza San Juan, que luego mi padre ya te acompañará. Pero, joder, ahora sin ver nada en Fuenterrabía, si no hemos visto nada. Bueno, pues así. Ya pues, padre, ya esto, ya te digo, Fuenterrabía. Nunca, cuando me llaman así para felicitarme el día 8, ¿qué, Juncal? ¿Vamos a Guadalupe? Le digo, sí, como aquel día, ¿no? Que es una amiga que emigró a Argentina, ¿no? Se fueron, sí, tenían pastelería en Irún. Bueno, ellos habían estado, se les quemó la casa, vivían en la calle Iglesia. Se les quemó también, bueno, de los que dieron fuego. Entonces luego cuando volvieron a venir de Barcelona o de Francia o donde estuvieron, abrieron en la Plaza San Juan, en las casas nuevas, abrieron la pastelería. Pero claro, no había azúcar, no, poco que daban, pues todo era que traían de contrabando. Y la mujer que les surtía, que era, me parece, sacarina o así sería, o lo que si era azúcar no lo sé. La cosa que, lo mismo que les surtía, dio parte a la brigadilla, ¿entiendes? Ella misma. Claro, entraron y no tenían todavía guardado del mostrador y les denunciaron. Les metieron una multa de quitar, entonces que la madre tenía familias en la Argentina y que se iban a la Argentina. Él dijo que no, el otro que sí, por fin se fueron a Argentina. Luego volvió el padre. Y luego una de las que estaba solteras volvió. La otra se marchaba hace poco, pues ahora un par de años así. Se ha ido donde su hermana a la Argentina. Y siempre llaman. ¿Entiendes? Siempre yo también les llamo y la última vez llamaron ellas por Nochebuena, yo por Nochevieja. ¿Entiendes? ¿Y todavía os acordáis de siempre, ese día? siempre, ¿No? siempre. Eso ha quedado ya para el recuerdo. Siempre. El día 8 de septiembre. ¿Cómo recuerdas tú, ya ahora, ¿no? Después de tantos años, todo lo que ha sido la época de la guerra, la época de la dictadura? Ahora, ¿cómo ves todo eso? ¿Cómo ves el tema? Pues muchas cosas ignorantes, que hemos sido muy ignorantes. ¿Entiendes? Que hemos sido muy ignorantes y hemos estado muy perseguidos y eso. ¿Ves ahora? Pues eso. Pues una cosa, como una cosa lejana. ¿Entiendes? Que dices, pero y al mismo tiempo dices, pero qué ignorantes éramos. Si hoy en día, si en aquella época habríamos sabido lo de ahora, hubiese sido otra vida. ¿Entiendes? Porque tampoco, igual no te habrías dejado burlar o no te habrías dejado que te aplastarían cuando iba al ayuntamiento. Aunque con aquellos tiempos tampoco no podías contestar mucho, pero bueno, ¿ya me entiendes? Luego, pues eso, lo que había en Irún, las niñas tontas, como digo yo, las que eran del régimen ese, que estaban todas en el casino, todas allá, ¿entiendes? Y tú tenías que yo cuando las veo ahora digo yo, sí serán estas, ¿entiendes? Y luego era, en Irún ya sabes que había la zona de 2 reales y la zona de peseta. ¿No has oído nunca eso? A ver, cuéntame eso. La zona, o sea, la acera que va por el paseo con la mano derecha, la plaza del Ensanche, ¿entiendes? Que era la Plaza España. Bueno, esa parte era la de peseta, por ahí eran las bombas. Y la otra, donde está Luis Mariano, claro, no estaba Luis Mariano así, ahí había como una pared, siempre estaba húmeda. Esa era la de 2 reales, ¿entiendes? Mira, las tontas esas van por la de peseta, la zona de peseta y la zona de 2 reales. ¿Y quién había, por qué se hacía esa distinción? ¿O? Yo qué sé,
eso a la gente como yo pues preguntar en Irún y te dirán, sí, la cena, la de peseta y la de 2 reales. La de 2 reales era la de Luis Mariano, de esa carretera. La otra era la de peseta. La de peseta eran las señoritas y luego se sentaban todas en las mesas en el casino. Oh, ¿entiendes? O sea que en Irún ahí había como dos tipos de gente, ¿no? Digamos, ¿no? Como la clase alta y luego estaban más como los obreros, ¿no? Sí. Había además, había, ¿cómo decirte yo? Estas que estaban, vamos a decir, con el régimen. Igual todas con los falanges y además desfilaban de falangistas en Irún. Entonces, tenían como diciendo otro y luego se metían ahí en el casino y en el casino era, pues eso. Las niñas bien de casa mal, pero bueno, ¿entiendes? Era otro estilo. Había distinciones. Había, pues eso, yo, pues muchas gentes, muchas que les veo ahora digo, pero si serían calamidades estas, pero ¿cómo presumían? ¿Entiendes? Y hoy en día las ves y dices, bueno. Y después de tantos años, ¿tú crees que todavía existe, por lo menos entre la gente de tu edad, así más mayor, esa distinción, o crees que eso ya se ha superado? No sé, yo ya te digo, yo ya luego cuando me casé yo ya dejé de alternar mucho, luego mis amigas ya se fueron a Argentina y bueno, ya me entiendes, ya pierdes mucho, ya no alternas en Irún, alternas igual más en Biobia o ya, ¿entiendes? Aunque algunas veces ya les veo algunas y les he visto comiendo en auxilio social y digo, mira esta calamidad que antes en el casino y ahora aquí. Para mí, solo decir, no digo a nadie porque dirán, mira hasta que le importa, ¿ya me entiendes? Pero ves. Sí, pero que al final vuestra familia, ¿no? También pasó lo vuestro, ¿no? Y tampoco tuvisteis ayuda, ¿no? En ese momento. No. Porque eso es lo que tú más recuerdas, ¿no? Que... Claro, no tuvimos ninguna ayuda. ¿Entiendes? Luego, claro, la cuadrilla nuestra más bien era, las amigas todas éramos de una parte que habíamos sufrido lo nuestro. ¿Entiendes? Por ejemplo, Loli, que murió en Venezuela, bueno, se marchó, se casó y se fue a Venezuela. Pues esa era hija de carabinero y su padre también había pasado mucho, además se quedó un poco trastornado del disgusto y así, ¿entiendes? O sea, era ya, vamos a decir, de la misma calaña. Luego mis amigas que se fueron a la Argentina, pues habían estado también en zona roja, ¿entiendes? Y Merche Zapeirán pues también era de la parte esa que había estado en Bayona y, o sea, vamos a decir que éramos todas un poco más, un poco menos de los que habíamos eso. Entonces éramos otro tipo de, ¿entiendes? Entonces ya pues éramos distintas, otra clase de vida, ¿entiendes? Y así es la vida. Bueno, pues no sé, si ya un poco para ir acabando, no sé, si quieres decir algo que se haya quedado un poco sin decir o... No sé. Yo creo que no. ¿A qué vas a meter más jaleos? Bueno, pues muchas gracias entonces. No, a ti por haberte conocido. Yo también encantada de hablar.